Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de Objetivo Directo, el programa de debate y tertulia de The Objective. Me acompañan para analizar toda la actualidad Álvaro Nieto, director de The Objective, Carlos Dávila y Javier Leal, bienvenidos. Este miércoles ha tenido lugar el pleno en el Congreso de los Diputados, en el cual se han tratado diversos temas, entre ellos la crisis ferroviaria que vive ahora mismo este país, y no han dejado de comentar el terrible accidente que ocurrió en Adamuz, en Córdoba. Pedro Sánchez ha acusado y ha atacado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y quiero que aprovechemos este momento para escuchar sus palabras. Tenemos que aprender de esta tragedia, porque es evidente que se han cumplido con todas las normas, todos los requerimientos, todas las inspecciones que tanto la normativa internacional europea como la española hemos planteado, se ha aprobado, y no ha sido suficiente porque hemos tenido esta fatalidad, esta tragedia. Y por supuesto que lo vamos a hacer, señoría, con absoluta transparencia, con absoluta rendición de cuentas. Pero creo que es importante decir las cosas tal y como son y no mentiras. Porque el señor Feijóo lo que hace es generar zozobra, crispación y mucha angustia e inseguridad entre la ciudadanía. ¿Qué opinas, Álvaro, de las palabras del presidente del Gobierno? Hombre, pues que fatalidad pudo ser la Dana, pudo ser todo este episodio de inundaciones de Grazalema, pero, hombre, fatalidad, lo que ha ocurrido no creo que sea exactamente la palabra más adecuada. Porque es verdad que hubo una terrible coincidencia, y es que descarrilara un tren y se chocara con otro que pasaba al mismo tiempo, pero yo creo que hay suficiente información ya al respecto para tener claro que aquí ha habido una negligencia, y es que no se ha cuidado adecuadamente el mantenimiento de las vías en España, y probablemente es porque se han gastado el dinero en otras cosas. Y en este periódico hemos publicado durante muchos años en qué se han gastado el dinero en ese ministerio y en esa empresa pública que es Adif. Por tanto, no voy a acusar a nadie de haber matado a nadie, por supuesto que no, pero sí que creo que en ese ministerio y en esa empresa pública han estado más pendientes de robar y de colocar a las amiguitas de Sánchez, de Ábalos y de Koldo, que de cuidar las vías y de tener un adecuado mantenimiento para el grado de red ferroviaria que tenemos en España. Esta escena fotografía exactamente lo que ha sido el debate de hoy. Es decir, no ha reconocido ni una sola penuria, no ha reconocido ni un maltrato, no ha reconocido ni un error, ni una equivocación. Todo ha sido envolver en datos a estilo Puente, muchos datos técnicos, mucho por aquí, mucho por allá, pero a la hora de la verdad quedaba la idea de 47 muertos, porque el séptimo es el catalán, de 47 muertos que se ponían en la escena del Congreso de los Diputados sin que tuvieran la suficiente garantía de que siquiera se les pedía perdón, se les pedía por favor, pero ¿qué decía de que estaba ayudándoles y que iba a cuidarles todo el tiempo? Si no estuvo más, ha estado 2 veces por allí, y las 2 únicas veces que ha estado por allí se ha reunido con personas de su alrededor, pero nunca con vecinos. Los vecinos son los que tienen el dolor. Los vecinos de Adamuz, que han sufrido aquello como lo sufrió el pueblo, saben perfectamente lo que ha hecho. Y a estos no solamente les ha defraudado, sino que les ha humillado. Y no hay que olvidar que estamos hablando de Adif, que es la empresa que está ahora mismo salpicada en todo este accidente, que es una empresa pública que en los últimos años no era nada conocida en la opinión pública, y que a través, sobre todo, de muchas informaciones que ha ido desvelando este periódico, se ha ido conociendo esa forma de actuar con muchos contratos manipulados, amañados en contratación pública, ¿no? Además, son contratos que no son menores, estamos hablando de contratos de más de 20 millones, de 30 millones, y que ponen el foco en una muy mala gestión que ha habido en esta empresa, que, por cierto, ha tenido 4 presidentes en los últimos 7 años y medio, lo que demuestra la inestabilidad empresarial que hay en esta empresa, que es clave para la gestión ferroviaria del país. Y una empresa trufada de colipoterras, ¿eh? ¿A qué te refieres, Carlos? Las colipoterras, tú sabes que Cela decía izas, rabizas y colipoterras, y las colipoterras eran las más. Pues estas las que están en Adif. Bueno, quiero aprovechar para que escuchemos al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha respondido y también ha aprovechado para contraatacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le escuchamos las palabras del líder popular. Señoría, su trabajo era poner seguridad por encima de todo, y también lo incumplieron. Y quiero decirle a los españoles, en enero de 2025 el Gobierno del señor Sánchez amortizó la Dirección General de Seguridad de Adif. Diluyeron sus funciones en 4 personas. Y lo que es peor,
pusieron a la cabeza de la seguridad de Adif a un director de gabinete, periodista de formación con nula competencia técnica ni experiencia. Esto es su trabajo. Todo esto que dice Feijóo lo hemos ido desvelando en este periódico en las últimas semanas, sobre todo tras el accidente, y dice pues claramente la verdad, lo que ha ido ocurriendo, ¿no? En enero de 2025 el nuevo presidente de Adif, que llegó en septiembre, lo que hace es desmantelar la dirección de seguridad, que estaba dentro de una dirección general, y la manda a una dirección que es de mantenimiento. En ese momento la Agencia de Seguridad Ferroviaria le manda una alerta a Adif y le dice que no puede estar la seguridad en el mantenimiento porque hay un conflicto de intereses, pues normalmente el mantenimiento y la seguridad van de la mano. Entonces lo que hace Adif es ir pasando, pasan los meses, pasa el verano, hasta que decide mandarlo al gabinete de presidencia. En el gabinete de presidencia echan a la que estaba, que era Rosabel Montero, y ponen a Salvador Almenar. Y es Salvador Almenar, que es un periodista, que su dilatada trayectoria ha sido en prensa, el que se encarga de dirigir la Dirección de Seguridad. O sea que la Dirección de Seguridad acaba entrando en el gabinete de un señor que es periodista y que ni siquiera es dirección general. Y ahí es al final donde ha acabado entrando la Dirección de Seguridad de todos los trenes. Y cuando la Agencia de Seguridad Ferroviaria ve esta situación, dice, vuelve a mandarle una alerta a Adif. La Agencia de Seguridad Ferroviaria, para que nos entiendan, es la que permite a Adif explotar la vía todos los días. Y le vuelve a decir a Adif que no es posible, les advierte de esta situación porque ha habido un cambio organizativo que no convence. No es posible que la Dirección de Seguridad, que hay un ingeniero, como dice Óscar Puente, sí hay un ingeniero, pero que ese ingeniero depende directamente de un periodista. Y la Agencia de Seguridad Ferroviaria dice, este hombre no tiene los conocimientos en seguridad ferroviaria. O sea que devalúa el puesto. Devalúa el puesto. Digamos que menosprecia la seguridad y pone en su lugar la comunicación por encima o como prioridad. Salvador Almenar era el director de comunicación hasta que lo nombra un director de presidencia, gabinete, pero que viene a ser el área de comunicación de toda la vida. O sea que un cargo político es preeminente sobre un cargo técnico. Correcto. Además, Salvador Almenar venía de la etapa de Chimo Puig, rescatado de ahí, se lo llevan a Adif. Y al final, pues sí, realmente hay mucha preocupación en la propia empresa pública sobre este movimiento, porque al final ven como un ingeniero, pues depende de todas sus decisiones técnicas, además de seguridad en circulación, de este hombre, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente recordarle a la audiencia, porque a lo mejor no tienen conocimiento de ello, que esta información se desveló aquí en The Objective hace unas semanas, y que es relevante no porque nosotros hayamos llegado a la conclusión de que cambiar la comunicación por la seguridad o la seguridad por la comunicación es grave, sino que es precisamente una alerta de la Agencia de Seguridad Ferroviaria la que desata las alarmas en Adif. Y es una alerta a la que no le hace caso Adif, ¿no? Y sigue sin hacerle caso. A día de hoy sigue esta alerta vigente y siguen los trenes funcionando con una alerta de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. No le han hecho ni caso. Y la Agencia de Seguridad Ferroviaria tampoco puede parar los trenes de todo el país. No puede montar ese caos. Entonces lo que hace es, pues mira, que siga. Evidentemente esto es uno de los múltiples problemas que hemos detectado desde el accidente. O sea, no es esto, por supuesto, la causa del accidente. Hemos contado aquí cómo no se hicieron las supervisiones adecuadas de la vía, cómo no se controló el tema de las soldaduras, en fin, cómo, por ejemplo, se adjudicaron esos contratos de ese trozo de vía con una serie de condiciones que probablemente perjudicaron los materiales que se usaron, ¿no? Se permitió, si no me equivoco, Javier, reciclar el balasto. Material, sí. Es decir, hubo una serie de decisiones que al final probablemente han perjudicado que la vía esté en mal estado, ¿no? O han hecho que la vía esté en peor estado que como debía estar. Te digo por lo que afecta a este periódico. Yo he estado viéndolo. En el momento más difícil, el más duro de todo el debate de esta mañana ha sido este. Ha sido al que ha hablado Feijóo, como estábamos relatando ahora mismo, y a continuación Sánchez ha salido ahí como los toreros, a lucirse, a despeñar a Feijóo. Feijóo le miraba con una cara y yo decía, Feijóo seguro que tiene la respuesta, porque si no es posible que se quede callado en este momento. El otro ha salido diciendo, yo te voy a decir la verdad, estás mintiendo, Sánchez a Feijóo.
Y Feijóo aguantaba, hasta que se produjo el momento clave, cuando Feijóo le saca lo que tú acabas de decir y lo que estábamos comentando. Ese ha sido el momento clave de todo el debate. Lo digo por lo que afecta a este periódico fundamentalmente. Bueno, que a lo mejor la gente no lo sabe en su casa, pero que lo vamos a desvelar ahora, ¿no? No corramos tanto, pasamos ahora mismo. Yo no he corrido. Nada, tranquilo. Lo que he hecho es iniciar un te ha dado tema. el pie. Eso es. Has dado pie para que yo ahora lo introduzca. Muy bien, Carlos. Bueno, como estábamos comentando, ha habido un momento en el Pleno del Congreso de los Diputados que Pedro Sánchez ha cargado de nuevo contra este periódico, contra The Objective. Ya nos denominó en una ocasión la Biblia y en esta ocasión ha dicho lo siguiente. Ha dicho el señor Feijóo que hemos cambiado al director de seguridad en circulación de Adif para poner, cito textualmente, a una persona de formación con nula competencia técnica y experiencia. Pero eso es otro bulo que ha sacado de un tabloide digital de color amarillo que se llama The Objective. Lamento y mucho tener que decir el nombre, pero es que, más que nada, para que los ciudadanos sepan de dónde se nutre la información, que nada más y nada menos, no digo el señor Abascal, que está claro que está en eso y en otras muchas cosas, sino el jefe de la oposición, utiliza precisamente para un tema tan grave como la tragedia que hemos vivido en Adamuz, utilice bulos, desinformación, que no contraste para propagar simplemente odio, crispación y angustia e inseguridad entre la ciudadanía. Álvaro, te hago una pregunta. Sí. ¿Cuánto has pagado para que Sánchez haga esto? Porque menuda publicidad. Ha sido gratis. Y quizás luego voy a dar algún detalle de por qué creo que ha hecho hoy Sánchez esto. Pero a mí lo que me gustaría que primero Javier nos explicase, porque claro, aquí Sánchez ha jugado al típico juego del trilero, ¿no? O sea, le he preguntado a Feijóo, claro, Feijóo le ha preguntado una serie de cosas, o ha contado una serie de cosas, y luego Sánchez ha mezclado todo y al final ha pretendido quedar por encima de Feijóo, pero en realidad se ha metido un gol, ¿no? Pero por decirlo Javier. todo, Álvaro, antes de citar a este periódico, al que ha tenido más palabras que ningún otro, ha citado todos los demás. Bueno, pero con este se ha ensañado especialmente. No, es que con este se ha enseñado en este tema que estábamos No le hablando. gusta decir el nombre, pero siempre aprovecha la ocasión para Lo dice bien, para ¿eh? decirlo. Hay que reconocerle que el nombre del Objective, periódico lo ha cuenta, dicho. tiene conocimientos de inglés el presidente. A ver, Javier. Sí, lo que hace Sánchez, y que por cierto ha insistido Óscar Puente esta tarde con la misma mantra, que es mentira, es focalizarse solo en el ingeniero, en el que está directamente encargado de eso. O sea, ese ingeniero que lleva ahí 20 años, dice Sánchez, Desde y que lo nombró el 2017, PP y tal. Ese está en su puesto. Ese sigue ahí, pero nosotros nunca hemos hablado de ese tipo. Es un pobre hombre que han ido moviendo por todos lados de Adif, porque es verdad, y esto me lo cuentan fuentes de Adif. Será un funcionario. No, es un trabajador, es un propio trabajador de la casa. Y según fuentes de Adif internas, dicen que la seguridad de Adif siempre es un marrón. Nadie quiere esa dirección, pero siempre genera problemas. Entonces ahí nadie quería esa dirección. Entonces al final es un pobre hombre al que han ido moviendo y en el que se ha querido focalizar todo el rato Pedro Sánchez, ¿no? Pero en realidad no ha abordado el tema Mollar, que es que le dan una alerta desde la Agencia de Seguridad Ferroviaria eso lo omite por por haberle completo. puesto a ese señor un jefe Claro. que no tiene ni puñetera ¿Qué es? idea de ¿Y qué es lo trenes. que estaba diciendo Feijóo? Con responsabilidad. El jefe con responsabilidad sobre la seguridad. Es decir, que Claro, el eso es lo superior de ese fundamental. del que habla Sánchez Efectivamente. También es un periodista. Sí, por ayudar un poco a Pedro Sánchez, yo creo que ni lo sabe Pedro Sánchez. Yo creo que ni sabe que Salvador Bueno, Aznar- es lógico, le han Claro, yo le creo han que ni pasado lo los sabe. datos mal, los ha mezclado. Y lo ha dicho mal. Y lo ha dicho mal. Y entonces Y por de- eso luego, por eso Feijóo luego ha insistido, y si os fijáis en la respuesta de Pedro Sánchez, él lo ha zanjado. Ni siquiera ha querido dar un dato más y ha zanjado la No ha respuesta. querido meterse. No ha querido meterse porque se había dado cuenta que estaba perdiendo. estaba perdiendo. Bueno, a ver, yo lo que tengo que decir en nombre del periódico es que por supuesto, me parece muy lamentable que el presidente del Gobierno ataque a medios de comunicación en sede parlamentaria. Ya lo hizo, como recordaba Pablo, en el Senado, cuando tuvo que ir a la comisión del caso Koldo y dijo aquello de que para el PP nosotros éramos la Biblia, ¿no? Pero diciendo que me parece muy lamentable, pues obviamente tengo también que agradecerle la publicidad, porque esto, pues como decías tú, también no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Me parece triste que lo haga. Se ha tirado rápidamente. Claro, Claro. Me parece triste Yo por lo que menos lo lo haría. haga. Un presidente en circunstancias normales no debería hacer esas cosas y yo creo que demuestra una vez más pues, la calaña de la que está hecho
y lo único que puedo decirle es que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, le moleste o no le moleste. Seguramente él está muy escocido por muchas cosas que hemos publicado aquí, de Ábalos, de Koldo, de Begoña Gómez, de esto mismo, del accidente y de todos los trapicheos de Adif. Pero os voy a decir algo que seguramente os suene particularmente extraño, pero yo no descartaría que él hoy haya hecho este ataque tan despiadado contra The Objective porque ha leído la noticia principal que llevábamos en el periódico y que tenía que ver con el espionaje de su teléfono móvil. Y es que hoy hemos empezado un serial en The Objective que van a ser varios capítulos. Hoy ya, para empezar, hemos contado que el gobierno ocultó durante un año el espionaje, es decir, que se produjo un año antes, desde que el gobierno nos anunció que le habían espiado el teléfono al presidente, pero no es que le hubieran espiado un año antes, es que lo sabían desde un año antes y nos dijeron que no, que se acababan de enterar. Las próximas entregas van a ser también muy importantes y probablemente Sánchez, temiéndose lo peor, lo que quiere es destruir la credibilidad de este medio para que en los próximos días los ciudadanos no se crean lo que nosotros publicamos. Pero es que la credibilidad de este medio ha quedado acreditada. Hombre, con lo que muchísimas veces. Pero que ha quedado acreditada en este momento. Pero es que luego Feijóo le ha pegado un rapapolvo que nosotros, yo que estaba esperando, lo contaba antes, estaba esperando con ansiedad la contestación de Feijóo, porque digo, si es mentira lo que está pasando aquí, nosotros vamos a quedar como cagancho en Cartagena. No, nosotros estábamos muy tranquilos. Pero yo no. Ah, porque no lo sabías. Porque yo estaba allí. Claro, y cuando ha salido Feijóo, como un gran torero, a decirle, mire, Prolaz, el ingeniero está aquí y el periodista está aquí. Por tanto, usted no sabe de qué está hablando. Claro. Ha sido verdaderamente crucial. Sí, ha dado la impresión, no sé Javier cómo lo ha visto, que Feijóo llevaba mucho mejor preparada la intervención que el presidente del gobierno. Toda la información, todo lo que ha hecho Feijóo. Y mientras se lo decía, se veía en la cámara a Óscar Puente colorado. Sí, sí. Estaba con la cara rojiza porque... Óscar Puente, que ha estado claramente... semiriéndose todo el tiempo, al llegado ese momento ha hecho un rictus de enfado, de enojo, que ha sido verdaderamente muy significativo. Sí, porque la gestión que está haciendo de Adif es una de las compañías de las que pende el Ministerio de Transporte y es que está siendo muy mala. O sea, lo primero que tiene que hacer un nuevo gobierno, si es que llega, será hacer una auditoría clara ahí, porque hay muchísima gente, además, enchufada, que hemos ido publicando en este medio, hijos, hermanos, o sea, hemos publicado que el hermano de Adif Alta Velocidad, su hermano es el número 2. O sea, ¿cómo es eso, Javier? Que sigue siendo impresionante cada vez que te lo oigo. O sea, puedes volver a repetir porque la gente en su casa seguramente tiene otra empresa. Está en shock, la gente está en shock. Hay que procesarlo. Adif tiene otra empresa que es Adif Alta Velocidad, que es la que se encarga de explotar las líneas de alta velocidad. Que son estas. Sí. Vale. Pues este hombre es ascendido... De la antigua alta velocidad. Bueno, sí. Entonces, el jefe... Este hombre es Luis Llamas, que lo ascienden en marzo de 2025, lo ascienden allí como director general en Adif, pero como director potente en Adif Alta Velocidad, lo ponen al frente. O sea, es el director de Adif Alta Velocidad. El que más manda en Adif Alta Velocidad. Y lo primero que hace es poner a su hermano... A su hermano. Juan José Llamas lo pone de número 2. Pero de número 2, de la misma empresa. Sí, de la misma empresa. De hecho, se inventa el puesto que no existía. Dirección de Coordinación se llama. Bueno, señores, esto se lo hemos publicado aquí en The Objective. Seguramente no se acordarán, pero lleva meses publicado y nadie se escandalizó con esto. Pero es más gracioso aún, porque Luis Llamas venía de Arabia Saudí. Y entonces el puesto que deja lo ocupa su mujer en Arabia Saudí. ¡Ostras! ¿La mujer de qué? Del número de Luis 2. Llamas, de Luis Llamas. Del número 1. Del número 1. Y no había o sea, el número 1 tiene a la mujer en Arabia Saudí y al número 2 al hermano. Exactamente. Yo pregunto si hay algún... O sea, el movimiento es espectacular. Y luego nos extrañamos de que se despeñen que, por cierto, los trenes. En Arabia Saudí, que ahora está la mujer de este hombre, está trabajando el hijo de la directora de Recursos Humanos de Adif. Todo esto en cosas de Adif, porque Adif claro. Tiene contratos allí, explotaciones, ¿no? De alta velocidad también. Eso es, sí. Esto se llama endogamia patológica. Bueno, de esta endogamia hemos escrito aquí mucho. Hay empresas también pequeñitas, públicas todas ellas, que están relacionadas con el sector de los trenes, Logirrail, por ejemplo, Traxatec, todas estas, en donde hay muchísima endogamia.
no recuerdo cuál era, Javier, una que estaba todo lleno de... Enfesa. Hay una que se llama Enfesa, que es todo lleno de familiares. Es decir, no me acuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje altísimo de los empleados que tenían relaciones Y sabemos familiares. a qué se dedica la Enfesa, además. Sí, vamos, es una subcontrata también de Adif que trabaja con Adif realmente en muchos tipos de contratos. En todas estas empresas es donde se enchufaban a las amiguitas de Ábalos y de Coldo. Yo insisto en que este pasaje del que estamos ahora relatando sus incidentes, como lo estaba haciendo Luis ahora mismo, ha sido el pasaje nuclear de lo de hoy. Es decir, porque se ve hasta qué punto este miserable utiliza los periódicos, también el nuestro, utiliza los periódicos para atacar toda la libertad de prensa, para denostar a la gente, etcétera, etcétera. Y por otra parte, uno se da cuenta de hasta qué punto le han preparado una documentación chata, una documentación absolutamente corta, que puede ser rebatida por una información que tenía desde el primer momento Feijóo, y una documentación que ha sido perfecta en el día de hoy. Es decir, este es un tema muy difícil, ¿eh? Este no es un tema fácil, el de los trenes. Y va a ser una empresa además compleja si llega un nuevo gobierno. Porque aquí nos estamos haciendo ingenieros todos, como con el COVID éramos médicos. Y energéticos también. Bueno, aquí hay un médico que eres tú, y los demás aficionados. Pero yo del tren no, sé de trenes sabe Javier. De tren, y luego Pablo y yo estamos aquí de comparsas. Sí, ya. Fuentes internas de Adif lo que dicen es que Adif siempre es una empresa socialista, siempre lo ha sido. ¿Ah, sí? Y cuando ha llegado el PP, gobierna el PP cambia un poco por arriba, pero los mandos que mandan siguen siendo socialistas. Claro. Y esa es una queja que hay mucho interna entre los trabajadores diciendo, da igual, si cuando llega el PP, el PSOE sigue controlando la empresa. Eso pasa en general también, ¿eh? Bueno, quiero que cambiemos de tema y pasamos al siguiente, y es que hablemos un poco de Felipe González, el expresidente del gobierno. Volvió a cargar duramente contra el Partido Socialista, bueno, digamos el actual Partido Socialista, tras la falta de autocrítica por los muy malos resultados en las pasadas elecciones de Aragón. El expresidente dice que esto puede verse también en las futuras elecciones generales y que el Partido Socialista vaya perdiendo poco a poco más votos. Quiero que escuchemos sus palabras. Como es natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. ¿De verdad yo tengo que dejar el PSOE? En todo caso, si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce. A lo mejor se para el destrozo. Vaya batalla interna que parece que hay en el Partido Socialista, ¿no, Carlos? Esto ya lo hemos visto, pero yo me iba a quedar con la reacción de la ministra portavoz, la infortunada esta ministra de portavoz, que ha respondido a Felipe González diciéndole, bueno, esta es una opinión más. Una opinión más. Esta es una opinión más que damos por amortizada, destruyendo todo lo que significa toda la labor y toda la actuación de Felipe González durante 30 años. Es decir, es que este señor, si no es este señor, ella no estaba sentada ahí, si no es por este señor. ¿De qué van? Dan una pena porque destruir todo, sobre todo a sus padres fundadores, porque eran padres fundadores. Es que todo se produjo en Burdeos cuando hace muchísimos años. No voy a entrar en eso ni muchísimo menos. Pero ahora mismo da una pena que esta pobre, que está enchufadita en Madrid, le vaya a meter una colleja a Felipe González, que es un hombre que se ha jugado la vida durante mucho tiempo en el Partido Socialista y que merece por lo menos un respeto. Dicho de lo cual, yo tengo muchísimos puntos negros que achacarle a Felipe González, pero en este, ninguno. A ver, yo coincido con lo que dice Carlos y añadiré que me parece terrible que el Partido Socialista haya llegado a esta situación en la que un expresidente del gobierno declare en público que va a votar en blanco. Es que esto es una cosa inaudita. No sé si en algún otro país ha pasado esto alguna vez. Lo que también me parece destacable es que tenga que ser Felipe González el que haga estas declaraciones. Es decir, yo creo que en España en este momento una parte del Partido Socialista, sobre todo los críticos, que los hay, viven en una especie de clandestinidad, como si esto fuera el franquismo. O sea, no se expresan en público abiertamente, no salen a la luz, los hay, están criticando a Sánchez todo el día, pero lo que me sorprende, lo que me inquieta incluso, es que en el Partido Socialista no haya más voces, más jóvenes probablemente,
que Felipe González criticando con claridad a Pedro Sánchez. Porque están todos colocados. Bueno, yo creo que una parte pues tienen miedo a perder el puesto de trabajo, es verdad, y otros es que están asustados por, yo qué sé, por las repercusiones futuras o no sé por qué motivo. Pero la realidad es que hay mucho miedo. Y yo de verdad no concibo que en este país, en este momento, haya gente con miedo. Aquí en The Objective nosotros no tenemos miedo. Por eso publicamos lo que publicamos y hacemos el periodismo que hacemos. Por tanto, yo, hombre, animo a todos los socialistas que nos estén viendo, si es que nos ve alguno, a que den un paso adelante y digan abiertamente lo que opinan de la situación, porque ahora mismo, tal y como está el patio, el Partido Socialista va directamente al despeñadero, ¿no? Claro, yo os quería preguntar también un poco vuestra opinión si creéis que estas palabras del expresidente va a tener una especie de repercusión en unas futuras elecciones, o sea, que votantes, yo creo que no, votantes del PSOE dejen de votar. Yo creo que los que están votando hoy al PSOE ya son muy sanchistas y muy convencidos de Sánchez, por tanto, la opinión de Felipe González les suena lejísima, les suena como de otra época. Yo creo que Felipe González no mueve un voto, pero sí que puede contribuir, yo sí que creo que puede contribuir a que los críticos se sientan un poco más acompañados y a que se animen a dar ese paso que yo estoy pidiendo, porque es que me parece ridículo que en una democracia europea a estas alturas estén los críticos escondiéndose porque no pueden hablar en público. O sea, a mí esto, bueno, acordaros que el único que ha salido estos días, más o menos joven, que es Jordi Sevilla, ha sacado un manifiesto pero sin firmantes, porque no ha habido gente que se atreviera a firmarlo. Entonces, claro, es que esto da una sensación de dictadura, de clima de terror, en fin, ¿para qué ocultarlo más? El Partido Socialista, en vez de un partido, se ha convertido en una secta. Ha habido otro momento en el Congreso de los Diputados, oí la intervención de Patxi López, no sé si alguno de vosotros la habéis seguido como la he seguido yo he sentido horror. Era una especie de un bárbaro atacando sin piedad, tirándose a la carótida del Partido Popular y ofreciendo toda serie de datos absolutamente abstrusos, mentirosos, etcétera, etcétera. Pero con la furia de los conversos, Álvaro. Este hombre es un converso, porque este es el que le disputó a Sánchez la Secretaría General y le dijo aquello, ¿tú sabes exactamente lo que es una nación? Pues con esa furia de decir, yo tengo que ser el que más, porque de eso depende mi sustento. Y esto era sencillamente así. Le ha faltado babear. Yo no he visto nada parecido nunca, de verdad. Yo creo a lo que estabas apuntando un poco antes también, Álvaro, sobre voces que salgan y digan no podemos más. Sí que yo diría que hay un par, ¿no?, en el Partido Socialista, como puede ser García Paje o Lobato incluso, ¿no?, que están un poco en contra del sanchismo, como tú lo has denominado. Vamos a ver, pero están siempre manteniendo los equilibrios. Paje obviamente no puede hablar mucho porque preside Castilla-La Mancha y el propio González tampoco puede hablar mucho porque es que se arriesga a que le echen de su propio partido, porque es que hay que recordar que todos los que han ido hablando con anterioridad han sido echados. Expulsados. Sí. Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, es decir, es que hay gente con un pasado bastante digno en ese partido que han sido expulsados, les han quitado el carné de militante. Entonces, claro, el problema de esto es que andan todos guardando las formas porque no pueden decir la verdad, no vaya a ser que les echen. Y es verdad que está saliendo Juan Lobato de vez en cuando, también sale Jordi Sevilla, yo creo que al final pues se animará a salir un poco más Ignacio Urquizu, y ojalá que algún día salga Eduardo Madina, al que se le espera en algún momento también en público hablando, pero yo creo que siguen siendo insuficientes. Para el nivel de crítica que yo percibo en el PSOE, lo que estamos viendo en pantalla a cara descubierta es una ínfima parte. En realidad, casi todo el partido sabe ya que van a estrellarse y lo que no sé es por qué no paran esta sangría, es decir, habría que plantarse, sobre todo los alcaldes, ¿no? Hay un montón de alcaldes todavía del Partido Socialista que tienen unas elecciones el año que viene, que se juegan revalidar y que como esto siga así se los van a llevar por delante. Entonces, yo creo que por su propio interés o por su propia situación particular deberían elevar el tono cuanto antes para detener la masacre que se avecina. Mira, había una figura, esto es una cosa festiva, había una figura antes en las verbenas antiguas de Madrid que se llamaba el punto de baile. La organización le pagaba a un tío
para que abriera el baile, porque la gente se quedaba un poquito remolona. Y este señor es el que abría el baile y venían Oye, todos qué los bonito demás. esto, Carlos, no lo había oído nunca. Bueno, pues este Esto es punto de fantástico, baile... o sea, se pagaba un tipo por empezar el baile. Como un tío mío, Torrino, se llevaba una pasta así, vamos. Pero yo te digo una cosa, yo creo que hace falta un punto de baile en el Partido Socialista. O sea, hay que pagar a alguien para que empiece. Claro, pagarle o Incentivarle. ofrecerle unas vacaciones en Lanzarote, al lado de la Marenta. No sé cómo, pero de verdad, incentivar a alguien para que salga. Hombre, yo creo que hay que ayudarles y este periódico les va a ayudar todo lo que pueda. No por nada, sino por el bien de este país, que necesita que al final haya partidos consolidados, pero democráticos y con un funcionamiento, en fin, mucho más normal que el que estamos viendo en esta época, que es que, como decía yo antes, se han convertido en una secta. En Asturias deben estar también preocupados. Hombre, claro. Ganaron por un diputado en las por últimas cierto, Claro. elecciones. Bueno, en Asturias pueden perder la comunidad, pero en Castilla-La Mancha también, porque Paje tiene mayoría absoluta, pero algún día no os la tengo que tendrá. contar una cosa. Yo tengo 2 encuestas, bien es cierto que vienen del PP, de Asturias y de Castilla-La Mancha. En las 2 el PP está por encima del PSOE. En las 2. Y tengo la encuesta de Castilla-La Mancha de Castilla y León, que ya la contamos el otro día. Bueno, pues seguiremos trayendo más información sobre esto último que has dicho, Carlos, y sobre todo lo que hemos tratado en el resto del programa. Así que hasta aquí esta edición de Objetivo Directo. Muchas gracias, Álvaro, Carlos y Javier, por analizar toda la actualidad, y gracias a nuestros espectadores por acompañarnos un día más. Nos vemos en el siguiente programa.